un exagente de la CIA llamado Rico Meja, brindado numerosa información sobre la división de armas no tradicionales de esa fuerza donde almacenan, estudian y usan especímenes aterradores capaces de sembrar el caos en territorios enemigos, desde los famosos zombies de los barriles Z38-1 que pueden borrar una ciudad entera en pocos días hasta seres conscientes de su naturaleza inmortal como el caso que voy a narrar en este vídeo. Cuando fui a la casa de Rico, en el sur de Texas, me mostró evidencia increíble. Una de ellas era una antigua caja con copias certificadas con sellos de la CIA de cientos de expedientes inusuales que el exagente debió estudiar minuciosamente. Mientras estuvo en servicio, uno de ellos llamó mi atención, porque vos ten que me mandar mal. No pude evitar decirle: cuéntame todo ahora. ¿Qué demonios hace un expediente de 1912 aquí? Y repleto de fotografías de los pasajeros del Titanic. Escúchame. Sé muy bien que la CIA se creó en 1947. Por favor, mira, esto no puede ser cierto. Rico sonrió y me respondió: estaba seguro que te iba a encantar este caso. Así es que escucha la historia, pero olvídate de lo que crees que sabes. Porque resulta que en el barco había un pasajero extremadamente raro. Uno de los antiguos a bordo el Titanic, ya sabes, un Nosferatu. ¿Quieres conocer lo que me contó el exagente Rico? Por supuesto que quieres, y te prometo que no voy a decepcionarte, porque yo estoy documentalista, y esto es Expedientes del acá el Nosferatu del Titanic. Rico se inclinó para adelante y me preguntó si estaba al tanto de que todos los años aparecen medio centenar de barcos a la deriva sin tripulación y pasajeros, simplemente flotando sobre el océano como si todos hubiesen saltado por la borda. Asentí con la cabeza, y mientras iba pasando las fotos del expediente del Titanic, el exagente me contó la historia. Como bien dices, la CIA se creó en 1947. Pero te podrás imaginar que no empezamos de cero el día que abrimos las puertas. Ya teníamos kilómetros de expedientes para estudiar y resolver. Todos fueron aportados por las agencias de espionaje que existían antes. De nosotros, la mejor de ellas, la más era profesional. Semos caras de América, Inteligencia Naval Militar de los Estados Unidos. Y fue la que originalmente investigó este caso junto con el Servicio de Inteligencia Papal. Si esto va a encantarte, ¿qué es lo que estaban buscando los del Vaticano en el Titanic durante su viaje inaugural? Escúchame con atención. Al Papa Pío X le encantaba jugar a los espías más que a nosotros mismos. Solo que ellos lo hacían para atrapar a criaturas que no estaban de acuerdo con el plan de Dios para esos trabajos difíciles. Mandaban siempre al padre Tomás Pilas, el mejor agente del Papa, una especie de James Bond de la Iglesia Católica, con fama de haber acabado con varios inmortales de esos que subían a los barcos en cajas y despertaban en medio de la noche para luego comerse a la tripulación. Así que el Vaticano le sacó boleto para el viaje inaugural de él, y con el apoyo también de nuestra inteligencia, porque ahí viajaba gente muy poderosa e influyente en el desarrollo económico de los Estados Unidos. Y si la fama de monstruos del sacerdote Páez era cierta, la oficina de inteligencia naval pensaba que sería mejor apoyarlo en todo para proteger esos intereses norteamericanos. Las cosas salieron mal, aunque ese padre Viles sí que era un héroe, un verdadero cazador. Contemple de Heisery estaba allí porque el Vaticano tenía la información de que un no muerto pertenecía a la tripulación del transatlántico, y era verdad. Pero lo peor es que no era. O único a bordo. Antes de seguir, debo contarles que el RMS Titanic, el transatlántico británico más grande, lujoso y famoso del mundo en 1869, ese entonces era considerado, incluso su dueño había dicho a la prensa que ni Dios podría hundirlo, y bueno, claro que ya saben, se hundió como una piedra en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, contra un iceberg en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York, Estados Unidos. El accidente ocurrió en el Atlántico Norte, a un 600 kilómetros al sur de Terranova. El choque provocó una grieta abajo. La línea de flotación se hundieron 5 compartimentos estancos y solo estaba preparado para flotar con 3. Así que tardó cerca de 2 horas y 40 minutos
en hundirse completamente en esas aguas heladas de los 2.224 pasajeros y tripulantes a bordo. Aproximadamente 100 personas murieron, convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más mortales en tiempos de paz. Rico continuó su historia diciendo: el sacerdote Viles, el cazador de vampiros del Vaticano, subió a bordo para seguir a un pasajero en particular, un tal George Alexander Krenz, que era el violinista del Titanic, y se presentó a ocupar su puesto la noche antes del 10 de abril de 1912, lo que despertó todas las alarmas en el Vaticano. ¿Por qué? Porque cuando el barco zarpó, el violinista ya llevaba 21 días muerto. Y eso está perfectamente documentado en el expediente, con fotos de la autopsia. Y todo así es. 21 días antes de zarpar, George Sens, de 23 años, murió en el Hotel Ritz de Piccadilly, en Londres, donde trabajaba como músico. La autopsia precaria de la época sostenía que o cadáver presenta, o cuello y los brazos destrozados a mordidas, y por a falta absoluta de sangre en su cuerpo, el forense concluía que había sido víctima de un ritual satánico, o bien de una criatura como las del libro de Bram Stoker, un vampiro Drácula. Aunque ustedes no lo crean y les suene absurdo, la frase estaba escrita en esa autopsia real. No era impensado. De todas las formas que você acha que está en esa época libro, Drácula era todo un éxito y Bram Stoker, su autor, aún estaba vivo. Era una persona muy conocida y residía solo 2 calles de esa morgue. ¿Qué pasó entonces esa misma noche? King despertó sin marca alguna en su cuerpo, pero con una sed irrefrenable de sangre. Mató a los guardias, a 2 policías, que acudieron por gritos de horror, y luego de beber cada gota de sus cuellos, corrió entre la clásica niebla de Inglaterra. El padre Pez acudió a resolver la situación. Eso quería decir encontrar y clavarle una estaca y decapitar a King. Ni bien este diera la cara. Por eso el sacerdote había sacado boleto. Sabía que el músico estaba contratado para el viaje inaugural del Titanic. Y si el violinista aparecía, Bis lo estaría esperando. Y así fue. Pero el sacerdote encontró algo. Peor, la noche del 14 de abril, cuando se enteró que una niña de 3ª clase había desaparecido. Entonces ya no quiso esperar un momento oportuno como le habían enseñado, y violentando la puerta ingresó al camarote de Kring para asesinarlo, cargando todas las clásicas armas que se usan contra los vampiros. Etudo por primera vez en su vida sintió terror. Blade no estaba sozinho. Penumbras salió una figura alta, altísima, de brazos descomunalmente largos y fuertes terminados en dedos como barras. Su cabeza era completamente calva y tan blanca como la luna. En esos brazos enormes tenía el cadáver de la niña, Thomas Biles, ese heroico sacerdote. Jamás había enfrentado uno de esos, pero sabía todo de ellos. Había leído cientos de historias, libros y libros que lo único que repetían en letras grandes: você é tão ruim quanto você está fazendo isso. Vocês são tão reais quanto reais indicações sobre como matar a uno de estos. Sobre como matar a um Nosferatu, um antigo, 10 vezes mais velho que qualquer outra classe de vampiros e famosos por ter um péssimo carácter. Lo único interesante que aportaban los libros era que ningún Nosferatu podía alejarse demasiado de su reliquia personal. Un objeto que les recuerda que están malditos. Por ejemplo, uno debía dormir en el ataúd donde fue enterrado cuando murió como hombre. Otro debía portar siempre la misma capa y no podía alejarse de ella más de 100 millas y cosas así. Por lo tanto, sea lo que sea, este caso, esa reliquia debería haber estado en el barco. El padre Viles reaccionó con enorme velocidad y los roció con agua bendita y esencia de ajo. Prince, que era un recién convertido, gritó de dolor cuando el sacerdote le clavó una estaca en el corazón y casi le corta la cabeza, pero el Nosferatu le arrebató el machete de plata de las manos y se lo arrojó por el aire. El vampiro violinista quedó tirado en el suelo, casi sin fuerzas. Intentaba sacarse la estaca del pecho. El Nosferatu, sin embargo, estaba ahí parado con sus brazos a agua dobrada. Lo quemaba, pero ninguna queja salió de sus labios. Mirando al te dijo: tu Dios no va a protegerte, no de mí. Sé exactamente lo que estás pensando. En crees que si rezas con fuerza vas a salvarte, ¿verdad? Esta noche sabrás que no llevo en este mundo.
900 años de pura casualidad. Deja de repetir esa oración a Dios en tu cabeza. Eso no le sirvió a este violinista. Cuando lo ataqué en Londres, y también te servirá a ti, y diciendo esto el maldito corrió. Y atrapó al sacerdote sujetándolo por el cuello y levantándolo en el aire. Los colmillos largos y agudos del monstruo estaban a punto de matarlo. Pero algo pasó. El Nosferatu, con sus sentidos agudizados, escuchó al vigía del barco que gritaba Iberga la vista, y entonces de inmediato al sacerdote y le dijo: «Puedo sentir el miedo del vigía el barco. Va a chocar, va a chocar», y allí escucharon el terrible impacto y el crujido espantoso del acero abriéndose en la lateral de ese compartimento, antes de siquiera poder pensar en algo que vosé tema a agua, hasta la cintura. El Nosferatu estaba inconsciente bajo el agua como no acreditar que vosé está sucediendo. El padre Pilas nadó hasta las escaleras y allí lo esperó, pero el antiguo lo empujó con indiferencia y se fue caminando en dirección a la bodega de equipajes. El sacerdote, con gran heroísmo, le clavó la estaca en el pie y lo sujetó con todas sus fuerzas. El Nosferatu lo levantó del cuello como si fuera un muñeco y llevándose un dedo a boca dijo: «Shh, deja de perseguirme, hombre de Dios. ¿No te das cuenta que esta cáscara de nuez se está llenando? ¿No escuchas la desesperación crecer en los corazones de miles que van a morir? No puedes matarme. Así que vete de aquí y haz algo más útil, porque te juro que no miento cuando digo que, en este desastre, yo soy el menor de los males. Mejor le pides a tu Dios ese que es tan piadoso que cálide estos mares y rápido, porque nadie durará más de 5 minutos en esta agua helada. Nadie excepto los malditos, los no muertos. ¿Te das cuenta que tú, Dios, tiene un sentido del humor realmente espantoso? Y luego dicen que el monstruo soy yo. Lo que sabemos con certeza es que el Nosferatu fue hasta la bodega a tratar de salvar su espada, que guardará en una pesada caja de mármol blanco. Esa era su reliquia personal, y no podía alejarse de ella. También sabemos que el sacerdote murió como un héroe. Se negó en varias ocasiones a subir a los botes salvavidas. Ese bote está no lugar de otras personas. No momento de hundirse con el barco. Estaba aferrado a las manos de decenas de fieles, rezando en voz alta para llevarles consuelo en ese último instante. Y ustedes se preguntarán, documentalista, ¿cómo es que sabe todo? Hizo bueno. Resulta que el vampiro violinista George Sand volvió en sí, se quitó la estaca del pecho. Y cuando escapaba, escuchó toda la conversación entre Vilesi. El Nosferatu subió a cubierta y se arrojó a la helada. Apareció 3 meses después en las costas de Canadá. Estaba en un estado pésimo que vosé sabía nada, que o sangue no posa hacer arreglar, pero la Iglesia Católica lo atrapó y lo mantuvo prisionero en un convento en Montana. Décadas después, la CIA lo sacó de allí, creo que en 1952, y lo mantuvieron en la división de armas no tradicionales hasta el 56. Lamentablemente lo llevaron a Vietnam y lo soltaron hambriento entre las fuerzas enemigas. El exagente rico me dijo, pero nada salió como pensábamos, y luego de atacar a 2-3 soldados del Vietcong escapó. Llevaba un explosivo enorme atado al cuello si no regresaba a la base a tiempo. ¡Pum! Lo hacíamos volar por los aires. Pero nada, no hubo explosión y nunca más se vio. Aunque en Birmania hay una leyenda sobre un comehombres que vive bajo el agua de los ríos y suele ser atraído por los botes de los pescadores.